¿Cuál ha sido el mejor piloto de la temporada? ¿Quién ha sido el que ha abandonado más? ¿O cuál tiene la mejor posición media? Esto es La Chica del Paddock y sígueme para no perderte ningún tipo de contenido. Bienvenidos a La Chica del Paddock, un episodio más, un episodio que diría que es el que más os suele gustar tanto a vosotros como a mí, pues es hablando y comentando sobre la primera parte de la temporada. Para todo aquel que nunca haya visto este episodio, básicamente va a consistir en hablar de los equipos según el Mundial de Constructores y de ahí hablar de los pilotos. No va a seguir el Mundial de Pilotos porque al final creo que es más relativo hablar de cómo ha ido el equipo y de ahí justifica el rendimiento de los pilotos. Vamos a empezar por el que está liderando ambas tablas, que es el equipo Red Bull, que actualmente cuenta con 408 puntos. Algunos puntos menos que contaba el año pasado, y la verdad es que teniendo el Excel así aquí delante, refleja muy bien cómo ha sido la temporada de Red Bull. Porque claro, tú ves al principio y ves que empezaron con un doblete, tanto en Bahrein como en Arabia Saudí. Empezaron a anotar 44, 43 puntos, 44 en Japón, pero luego de repente llega el Gran Premio de Imola y ves que las cosas se empiezan a complicar, sobre todo para Checo Pérez. Además mencionar que desde China, que dos pilotos de Red Bull no se subían al podio. Y luego de repente pues lo consigue arreglar un poquito mejor Max Verstappen, tanto en Canadá como en España, con esa doble victoria. Pero claro, es que desde España que Max Verstappen no gana una carrera. Desde el 24 de junio que no escuchamos el himno de los Países Bajos. Desde ahí Max Verstappen se ha mantenido como muy lejos en la quinta posición que tuvo tanto en Austria como en Hungría, pero ya Red Bull como equipo desde Miami no ha vuelto a sumar más de 30 puntos, porque en Imola sumó 29, España 25, Gran Bretaña 18 y Hungría 16 y Bélgica 19. O sea, están siendo grandes premios complicados para el equipo Red Bull, pero que aún así pues se mantiene bastante lejos en el campeonato de constructores. Ya concretamente los pilotos, pues tenemos a Max Verstappen, que únicamente ha abandonado en un gran premio, que fue el Gran Premio de Australia, y desde ahí pues no, bueno, como dato curioso, nunca ha estado en la tercera posición y su posición más baja ha sido una sexta plaza en el Gran Premio de Mónaco. Su posición media, que esto es algo que he querido introducir en esta nueva edición, que es la posición media de cada piloto en carrera, no en clasificación, en carrera, que la posición media de Max Verstappen es de 2,3. No nos va a sorprender a nadie que sea el piloto con mejor posición media, es totalmente entendible. Y luego tenemos a Checo Pérez, que su posición media es de 5,5 con 131 puntos, que se puede justificar por literalmente viendo la tabla, teniendo en cuenta que tiene un abandono más que Max Verstappen y que su posición más baja fue en el Gran Premio de Gran Bretaña, en la 17ª plaza, pero si descartamos el Gran Premio de Gran Bretaña, gran parte de sus posiciones es séptimo, octavo, cuarto, quinto, y el resto ya son podios, pero es que es eso, desde China Checo Pérez no se sube al podio, o sea, ya son más casi de 7 o la mitad de la primera parte de la temporada que Checo Pérez no se vuelve a subir al podio. Max Verstappen ahora mismo tiene 3,2 puntos menos de posición media que Checo Pérez, pero es un equipo Red Bull que bueno, que sigue manteniendo distancia, que en cuanto a pilotos pues dices, vale, pues no van quizás bastante bien respecto luego a constructores, porque tienen 408 puntos respecto a los 366 que tiene el siguiente equipo, que es en este caso McLaren. Un equipo McLaren que empezó la temporada anotando muy poquitos puntos. Empezó con 12 puntos en Bahrein, 16 en Arabia Saudí, 14 en Japón, quizás 27 en Australia con ese podio de Lando Norris, y que luego ya a partir de Miami hizo el boom. A partir de esa primera victoria de Lando Norris, además se empiezan a juntar la entrada de mejoras en el McLaren, que empiezan a dar sus frutos, porque luego empezaron a anotar 30, 31 puntos, y quizás ya más como el mejor Gran Premio es el Gran Premio de Hungría, con esa primera victoria de Oscar Piastri y esa segunda posición de Lando Norris, pero que claramente ves la evolución en puntos de McLaren. Pero claro, siendo sinceros, dices, vale, estáis a 366, pero tanto vosotros como los aficionados sabemos que podríais tener muchísimos más, que habéis desperdiciado un montón de puntos, porque claro, tú lo ves y dices, bueno, pues en Bélgica, quinto Norris, que perfectamente podría haber adelantado a Verstappen, cuarto en Gran Bretaña Piastri, séptimo en España Piastri, por ejemplo, cuarto Mónaco, cuarto, decimotercero en Miami a Piastri, que le hicieron una estrategia horrible al australiano. O sea, al principio la primera parte de la primera mitad de temporada no se le puede decir mucho a McLaren, porque ahí realmente no sabían dónde estaban, Ferrari estaba un poquito por delante, realmente no sabían si eran capaces de luchar por algo grande, pero claro, luego en la segunda mitad, donde ya han entrado las mejoras, donde ya se está demostrando que es el coche más rápido, pues claro, estas posiciones, quizás el Gran Premio, o sea, Gran Bretaña y Hungría se puede entender, tercero y cuarto, primero y segundo, ¿no? En plan, muy buenas posiciones. Pero el resto de grandes premios dices, sabéis y sabemos que deberéis tener más puntos. Son 366
que lidera ahora mismo Lando Norris, como es obvio, con 199, o sea, está prácticamente a 78 puntos de Max Verstappen, cosa que veo difícil de alcanzar en pilotos, pero no en constructores. O sea, creo que el Mundial de Pilotos está ya decididísimo. Y luego en constructores, pues quizás le pueda hacer un poquito más de batalla dependiendo cómo reaccione Red Bull a esa segunda mitad de temporada. Igualmente, Lando Norris únicamente cuenta con un abandono, es el piloto después de Max Verstappen con más podios, si no me tiene una victoria, dos terceros puestos y un total de 5 segundos puestos. Además, la posición media de Lando Norris es de 3,21, es el segundo piloto con mejor posición media después de Verstappen, y una temporada o sea, tú ves estos resultados de Norris y los comparas con la de la temporada pasada y claramente dices, vale, ha habido un aumento, pero solamente viendo los resultados puedes pensar que, pues el McLaren va bien, pero tú viendo lo que ha pasado en Pisa dices, es que el McLaren tiene la capacidad de ir muchísimo mejor. Y de verdad espero que de cara a la segunda parte de la temporada, McLaren sea capaz de transformar que ese quinto puesto de Bélgica, por ejemplo, de Lando Norris en un cuarto, ese cuarto puesto de Piastri en Gran Bretaña en un tercero, que consigan más podios porque tienen la capacidad para hacerlo y tienen a muy buenos pilotos. Su compañero Oscar Piastri, que cuenta con 167 puntos, una posición media de 5,14, y a pesar de ser uno de los pilotos que no ha abandonado en esta primera parte de la temporada, esta posición media tan alta se justifica por las posiciones, es decir, Piastri no ha abandonado, pero tampoco es que al principio de temporada haya tenido grandes resultados, porque por ejemplo, en Bahrein obtuvo una cuarta posición, en Japón una octava posición, en China octava posición, Miami 13º, luego en España un séptimo, y luego ya se empieza a subir un poquito más en puestos. En cambio, Lando Norris, su peor posición ha sido un octavo puesto, pero solamente en una ocasión, mientras que Piastri ha terminado en un total de 3 carreras en la octava posición. Entonces, aunque no haya abandonado Piastri, pues de cierta manera esta baja posición en parrilla se justifica por las bajas posiciones que ha tenido en una primera parte de la mitad de la temporada. Luego ya nos adentramos en el equipo Ferrari, que perdió hace poquito el subcampeonato con 345 puntos, bastante cerca del equipo McLaren. 177 de ellos corresponden a Charles Leclerc, cuya posición media es de 4,3. Un piloto monegasco que contó con esa victoria por fin en el Gran Premio de Mónaco, que además cuenta con un abandono en el Gran Premio de Canadá, al igual que su compañero Carlos Sainz. Únicamente los Ferrari han abandonado en Canadá, aunque también hay que tener en cuenta que Carlos Sainz no participó en el Gran Premio de Arabia Saudí. En el caso de Ferrari lo podemos ver un poco al contrario que el McLaren. Por ejemplo, en primera parte de la primera parte de la temporada tenemos con 27 puntos, 22, 44, 27... O sea, vemos que Ferrari empezó a sumar grandes puntos, de ahí la distancia con McLaren. Pero luego, desde el Gran Premio de Canadá, donde corresponden las mejoras que entraron en España, que ya se han demostrado tanto por activa como por pasiva, que no funcionaron para nada, ya empezaron a caer. Un 0 rotundo en Canadá por el doble abandono, 18 puntos en España, 21 en Austria, 11 en Gran Bretaña, y luego ya han subido un poquito con 20 puntos en Hungría y 23 en Bélgica. Además, mencionar que Charles Leclerc, la gran posición media que tiene es un 4,3, pero aún así ha estado más veces en el podio que su compañero Carlos Sainz. Un Carlos Sainz que además también ganó en el Gran Premio de Australia y que tiene una posición media de 3,6. Y me diréis, Alicia, ¿cómo puede ser que teniendo los dos un abandono, incluso Carlos Sainz teniendo una carrera menos que Charles Leclerc, tiene casi mejor posición media, no, casi no, tiene mejor posición media que el monegasco? Pues todo se debe un poco como a la situación de Oscar Piastri en McLaren, porque al final Sainz, a pesar de no haber participado en el Gran Premio de Arabia Saudí, de haber contado con un abandono, al igual que su compañero, su peor posición media es un 6º lugar. O sea, Carlos Sainz o no ha participado o ha abandonado, y si ha participado, la peor posición en la que ha cruzado la línea de meta es la 6ª. En cambio, Charles Leclerc, la peor posición es un 14º en el Gran Premio de Gran Bretaña. Y si quitamos esa carrera, tenemos una 11ª posición en el Gran Premio de Austria. Y luego ya, quitando esas dos carreras, ya tiene pues el cuarto como posición media asegurada, de ahí que se corresponda a un 4,3. Entonces, al final, haber acabado 11º y 14º en dos carreras, además consecutivas, en cierta manera suman 0 puntos, que es como si hubiese abandonado. De ahí que Carlos Sainz tenga una mejor posición media y que además cuenta con 162 puntos. Remarcamos, con una carrera menos.
Además, Frédéric Vasseur dijo que de cara a esta segunda mitad de temporada iban a enfocar las cosas distintas a lo que venían haciendo en temporadas anteriores. Como sabéis, Ferrari suele abandonar el proyecto de la temporada en la que se encuentra bastante pronto. A lo mejor en octubre ya no traen mejoras, incluso a veces ni específicas, y de ahí que, por ejemplo, en el Gran Premio de Abu Dhabi del año pasado perdiesen el subcampeonato. Frédéric Vasseur ya ha visto que McLaren le ha comido la tostada el nada más terminar la primera parte de la temporada y han dicho que quieren enfocarse un poquito más en desarrollar el monoplaza esta segunda mitad de temporada, aunque aún así van a trabajar complementariamente con el monoplaza de 2025, eso, o sea, no van a abandonar el proyecto de 2025, para que lo entendamos todos, pero que sí que se quieren centrar, porque ven que hay una lucha real con McLaren, Mercedes quizás ya le pilla un poquito más abajo, pero que pueden luchar todavía por cosas, que no lo tienen tan asegurado y que, según Frédéric Vasseur, van a trabajar todo lo posible respecto a esas mejoras de Barcelona que no han funcionado para lucharle a McLaren, que tiene posibilidades de incluso perderlo, viendo cómo están haciendo las cosas. Como ya he dicho, más abajo se encuentra el equipo Mercedes con 266 puntos, 150 de ellos de Lewis Hamilton y 116 de George Russell. En el equipo Mercedes ocurre casi lo mismo que en Ferrari, porque tenemos a un Lewis Hamilton que tiene más puntos en la clasificación, pero que cuenta con una posición media de 4,64. Y luego tenemos a George Russell, que cuenta con un abandono más, cuenta con 2 abandonos y una descalificación en el Gran Premio de Bélgica, y su posición media es de un 4,2. Tiene incluso mejor posición media que Charles Leclerc. Y la justificación es más o menos la misma. Lewis Hamilton cuenta con un montón de novenos puestos en esa primera mitad de temporada, aunque además haya sido el único piloto junto a Max Verstappen que se haya subido más de una ocasión al primer escalón del podio. O sea, viendo la temporada quizás podrías pensar, no, Hamilton tiene mejor posición media que Russell, Leclerc tiene mejor posición media que Sainz, pero a veces las matemáticas pues te dan quizás esta sorpresa de decir, ¿cómo puede ser que incluso teniendo mejores resultados, Hamilton teniendo más presencia en podios, tiene peor posición media en parrilla que su compañero? Un George Russell que su peor posición es un octavo en esta primera mitad de temporada, mientras que Lewis Hamilton enlazó 3 novenas posiciones consecutivas, si eliminamos el Gran Premio de Australia, que al final es donde ambos abandonaron. Una temporada de ambos pilotos de Mercedes que se nota las mejoras que introducen después de España, puesto que después de España empiezan a anotar 45 puntos, 25, 20, 25, teniendo en cuenta que ganó Hamilton y descalificaron a Russell en Bélgica, pero una mitad de temporada donde anotaban 10 puntos, 0 en Australia, 8, 12, 16, o sea, se ha notado esa mejora de rendimiento una vez ya entraron las mejoras. La pena está en que le pillan muy lejos, están a casi 100 puntos del equipo Ferrari y que no puede ni aspirar prácticamente a la segunda posición en el campeonato de constructores. No sé si recordáis que cuando a Hamilton le preguntaron, ¿veis real la lucha por el campeonato de constructores? En pilotos claramente, ¿no? O sea, Max Verstappen le saca 127 puntos, o sea, ya es totalmente descartado, pero de cara a constructores, bueno, es que están a 100 puntos y es lo que dijo Hamilton, estamos demasiado lejos, aunque hayamos empezado a sumar victorias, aunque hayamos empezado a sumar podios, estamos todavía demasiado lejos y no pueden luchar ahora mismo con nadie. ¿En pista? Sí. ¿En tabla de resultados? Absolutamente no, porque luego tienen debajo a Aston Martin con 73 puntos. Nos adentramos en un equipo que muchos quizás no querréis escuchar, muchos no queráis debatir o hablar cuando os preguntan cómo le ha ido a Aston Martin en esta primera mitad de temporada, puesto que cuentan con 73 puntos. 49 de ellos de Fernando Alonso, 24 de Lance Stroll. Una temporada de Aston Martin que está siendo surrealista, al igual que la temporada pasada, pero justo en el estilo contrario. Cuando hablábamos de Aston Martin en la temporada pasada, hablábamos de un equipo que estaba tercero, un equipo que ya tenía más de 8 podios en su casillero. Y ahora mismo estamos hablando de que es un equipo que tiene 73 puntos, que se posiciona como el quinto equipo en el campeonato de constructores, pero que no puede luchar con absolutamente nadie. Una temporada además de Aston Martin donde sí que estoy viendo a Lance Stroll. Y quizás no quiero utilizar de excusa, bueno, es que el coche es malo. Es que el coche ya es malo de por sí, pero incluso Lance Stroll, que la temporada pasada con un coche bueno ya notaba malos resultados, con esa temporada la distancia de posición respecto a Fernando Alonso tampoco está siendo tan grande. Si Alonso termina 11º, Lance Stroll termina 12º. Por ejemplo, alcanzaron un sexto y un séptimo en Canadá. Si, por ejemplo, en Gran Bretaña justo octavo y séptimo, 11º y décimo,
sexto y décimo, octavo y sexto. O sea, la distancia entre Fernando Alonso y Lance Stroll no está siendo tan grande. Una pena, porque al final dices, ojalá esto hubiese pasado el año pasado, porque hubiésemos visto a Aston Martin tener muchísimos más puntos, poder haber luchado por algo más la temporada pasada. Pero esa temporada, pues una pena. Además, remarcar que únicamente Alonso y Piastri, que ya he dicho antes, son los únicos pilotos que no han abandonado esta temporada, es decir, el Aston Martin tiene muy pocos fallos de fiabilidad, a pesar de ser el tercer equipo con motor Mercedes. Únicamente ha abandonado Stroll en el Gran Premio de Arabia Saudí, el resto, una pena porque son posiciones que no suman puntos, únicamente 49 de Fernando, 24 de Stroll, y la posición del asturiano es de 9,7, y Lance Stroll se queda fuera de los puntos en esta posición media con un 10,3. O sea, como veis, no hay tanta diferencia entre la posición media de Fernando y Stroll, que muy posiblemente si la temporada pasada hubiésemos metido esta nueva categoría, estuviésemos hablando, no me sorprendería a lo mejor una distancia de 2-3 puntos desde el español al canadiense. No puede luchar con nadie porque tiene con 266 puntos a Mercedes y luego tiene a 34 puntos al Visa Red Bull. Casi le duplica en puntos a Aston Martin al equipo B de Red Bull, que tiene un total de 34, 22, como bien su número corresponde, Yuki Tsunoda, y 12 de Daniel Ricciardo. Un Visa Red Bull que cuenta con un total de 3 abandonos, 3 del australiano y 1 del japonés, además un doble abandono en el Gran Premio de China. Igualmente, tampoco se puede hablar mucho más. Quizás su mejor gran premio fue el Gran Premio de Miami, donde sumaron 12 puntos con ese séptimo lugar de Yuki Tsunoda, y luego un Daniel Ricciardo que sumó puntos tanto en Canadá como en Austria. Bueno, y luego con la descalificación de George Russell en el Gran Premio de Bélgica. Una diferencia en puntos que aquí, más que hablar de la temporada de cada uno, porque apenas se les ha visto en la retransmisión, me gustaría hablar de quizás lo que más se ha estado rumoreando en estos últimos días, que es sobre el futuro de Daniel Ricciardo. Como sabéis, cuando salió de que Checo Pérez podía no continuar en esa segunda mitad de temporada, la primera opción fue Ricciardo, y lo entiendo, pero a la vez no creo que sea justificable. Por ejemplo, entiendo que Daniel Ricciardo, que es una persona que ya sabe cómo trabajar Red Bull, que ha estado en ese equipo, entiendo que es una persona que Red Bull quiera tener, pero a su vez, en cuanto a resultados, su compañero le saca 10 puntos. Yuki Tsunoda, que ha mejorado en rendimiento, que ha mejorado en comportamiento, se le ve mucho más maduro, que a su vez yo no subiría a ninguno de los dos. Es decir, sí, tiene grandes puntos, Visa Red Bull ha dado un pequeño salto de rendimiento respecto a temporadas pasadas, pero que a su vez no veía justificable. Es decir, no, van a subir a Ricciardo. Ojo, que la temporada de Ricciardo sí es buena, está haciendo lo que puede con el coche que tiene, pero su compañero le saca 10 puntos. Un poquito más abajo tenemos al equipo Haas con 27 puntos, 22 de ellos de Nico Hülkenberg, 5 de Kevin Magnussen. Aquí, simplemente por curiosidad, ya después de Aston Martin no he sacado posiciones medias, porque claro, casi todos ya quedan en posiciones de fuera de puntos, pero Nico Hülkenberg me ha dado curiosidad por el gran temporadón que está haciendo. Para mí, sin duda, diría que es top 2 mejores pilotos de esta temporada, en esta primera mitad de temporada, porque tiene una posición media de 10,2, tiene incluso mejor posición media que Lance Stroll, con un coche bastante inferior. Un Nico Hülkenberg que abandonó, al igual que su compañero, en el Gran Premio de Mónaco con ese choque con Checo Pérez, pero es que la temporada de Nico Hülkenberg es increíble. Tiene un total de 22 puntos, pero si lo contamos, cuenta con más de 4 ocasiones en la 11ª posición. O sea, imaginar la cantidad de puntos que tuviese Nico Hülkenberg si en vez de haber acabado 11º en 4 carreras, hubiese acabado en un octavo, en un noveno, en un décimo, en otro décimo. O sea, increíble el temporada que está haciendo Nico Hülkenberg. Totalmente aplaudible el trabajo del alemán. Bueno, como ya comentamos, la cúspide del rendimiento de Haas fue en el Gran Premio de Austria, donde sumaron un total de 12 puntos. Igualmente, temporada de Nico Hülkenberg. O sea, entiendo totalmente, ya lo entendí en su momento, pero en cierta manera justifica que Nico Hülkenberg se fue quizás de manera injusta del equipo Renault, que el fichaje por Audi, aunque de momento Audi sea una incógnita y estén habiendo como muchas cosas que estén pasando y no nos estemos enterando, también es un grande fichaje, era totalmente entendible. Además es un equipo alemán, piloto alemán, que la está rompiendo esa temporada, o sea que espero mucho de Nico Hülkenberg. Quizás no quiero tampoco tener grandes expectativas, pero un piloto que ha estado 2-3 años fuera de la Fórmula 1 llega
en una temporada, la temporada pasada ya fue increíble, pero esta temporada lo está siendo aún más. O sea, 22 puntos de Nico Hülkenberg, 5 de Kevin Magnussen. Si me dices que eso se llega, o sea, literalmente es un Williams 2.0 del año pasado, de esos 27 puntos, que si Williams tenía 28 puntos, 27 eran de Alexander Albon y 1 era de Logan Sargent, pues está siendo casi una situación súper parecida en Haas, o sea, increíble. Un Kevin Magnussen que bueno, que tampoco se puede hablar mucho más de él porque es eso, no lo hemos visto, casi todos son 13º, 15º, suele rondar esa posición media. Y luego un poquito más abajo tenemos al equipo Alpine. Realmente la lucha ahí está entre Alpine, Haas, Vizcacha, Red Bull, ya le llega un poquito más lejos a los franceses y que cuentan con 11 puntos. Aquí me he llevado una sorpresa porque pensaba que Esteban Ocon iba a tener más puntos que Pierre Gasly, pero Esteban Ocon cuenta con 5 puntos y Pierre Gasly con 6. Un Pierre Gasly que ha abandonado en 2 ocasiones y Ocon únicamente en el comentado Gran Premio de Mónaco. Igualmente una temporada bastante nefasta que además a Pierre Gasly se le suma un do not start en el Gran Premio de Gran Bretaña, que además lo enlazó con un abandono en el Gran Premio de Hungría. Muchos problemas para la fiabilidad de Alpine, igualmente tampoco están sumando grandes posiciones, se posicionan más o menos, rondan entre el 10º y la 14ª posición, no más, un poco mejor un Gran Premio un poquito arriba, un Gran Premio un poquito más abajo, pero vamos, una temporada para el olvido del equipo Alpine. Y luego un poquito más abajo tenemos al equipo Williams, otro equipo que a lo mejor muchos no queráis hablar, porque aparte de que únicamente tiene 4 puntos, es el equipo con más abandonos, que además tiene al piloto con más abandonos, que es Alexander Albon, con un total de 3. Luego tenemos a Logan Sargent, que ha abandonado otras 2 veces. Un equipo que no está donde querría estar, donde algún gran premio funciona mejor, en un gran premio funcionan peor, pero tampoco se puede comentar mucho más del equipo inglés. Al igual que tampoco se puede comentar nada del equipo Kick Sauber o Sauber, porque tienen 0 puntos y un abandono de Valtteri Bottas, 2 abandonos de Guan Yu Zhou, pero con 0 puntos poco podemos hablar de este equipo, que empieza a tener un poco o empieza a entrar un poquito de miedo de cara al proyecto Audi, porque claro, se anunció el proyecto Audi como que iba a ser una revolución, iba a entrar y iban a estar luchando por buenas posiciones, que había mucho dinero alemán de por medio, que estaban contratando a grandes personas, pero luego por el paddock se ha estado diciendo que es que nadie quiere ir a Audi porque algo está funcionando mal o no están enfocándolo bien la nueva reglamentación, o sea, 0 puntos, tampoco dan grandes sensaciones. Y algo sí que he a destacar, que a lo mejor a muchos se nos ha olvidado, es que Oliver Behrman tiene 6 puntos. Además, dato curioso, Oliver Behrman tiene más puntos que Esteban Ocon. Algo con lo que podéis hablar en una charla de amigos, para un veraniegos, y dicen, oye, ¿qué tal la Fórmula 1? Pues puedes decir, pues un tío que disputó una carrera tiene más puntos que Ocon. Que claramente Oliver Behrman cogió el Ferrari cuando mejor estado estaba, hizo un carrerón, fue súper aplaudido y por esa misma razón va a compartir en el equipo Haas y justo con Esteban Ocon el asiento. En cuanto al número de abandonos, hemos tenido un total de 26, 5 más que el año pasado, que contábamos 21 abandonos. Y lo dicho, tanto Oscar Piastri como Fernando Alonso son los únicos 2 pilotos que todavía no han abandonado en esta temporada. Y repasando un poquito la tabla, tenemos con 408 puntos Red Bull, 366 McLaren, 345 el equipo Ferrari, 266 Mercedes, 73 de Aston Martin, 34 de Vizcacha Red Bull, 27 del equipo Haas, 11 de Alpine, 4 de Williams y un total de 0 para Kick Sauber. Dejadme en comentarios cómo habéis visto vosotros esa temporada. Si tuviese que hacer así un mini resumen, para mí mi top de pilotos esa temporada claramente está siendo Verstappen, porque a pesar de no tener el coche más rápido, está cumpliendo con posiciones totalmente meritorias. Luego claramente tengo que meter a Nico Hülkenberg, porque para mí, aunque ya sabíamos de su talento, ha sido una completa revolución el rendimiento de Nico Hülkenberg. También me está gustando muchísimo la temporada de Lewis Hamilton, al igual que la de Sainz y Piastri. Y bueno, claramente Fernando Alonso, que está intentando hacer maravillas con un tractor. Pero quizás si tuviese que elegir como mi top 3 sería Verstappen, Hülkenberg y creo que pondría a Piastri incluso, porque creo que está mostrando quizás no un mayor talento que Sainz, pero creo que está mostrando que tiene quizás una fortaleza o que es más seguro con el monoplaza. En cuanto a peores, descartando quizás los que menos están rindiendo, para mí está siendo quizás un poquito de decepción el rendimiento de Charles Leclerc. Lando Norris también se podría meter ahí y claramente Daniel Ricciardo, porque estar a 10 puntos de tu compañero, teniendo muchísima más experiencia en Fórmula 1, teniendo muchísimos más años de rodaje y además que se le esté rumoreando de que puede subir a Red Bull cuando
su rendimiento no lo está justificando un piloto australiano que además no sabemos nada de su futuro todavía. Así que nada, dejadme en comentarios cómo habéis visto esta primera parte de la temporada, qué pilotos creéis que van a seguir brillando, qué pilotos creéis que van a acabar en una debacle absoluta, cuál creéis que va a ser el piloto que más va a sorprender en esta segunda mitad de temporada, cómo creéis que van a acabar los equipos, si Ferrari finalmente va a dar un aumento de rendimiento y va a luchar en constructores con McLaren, si creéis que McLaren va a sentar cabeza y va ya a distanciarse de Ferrari y luchar por cosas más grandes contra Red Bull. Bueno, dejadme en comentarios todo eso y nos vemos en el siguiente episodio de La Chica del Paddock.